Hola, bendiciones. Dios te bendiga. Gracias a Dios, una vez más aquí en nuestro programa con el propósito de leer la palabra de Dios, aprender de ella. Dios es bueno, Dios siempre nos ayuda y Dios siempre nos da de su amor y de su misericordia. Vamos a orar y damos gracias a nuestro Dios. Padre buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias, oh Dios, por tu bondad. Pedimos, Señor, que nos enseñes tu palabra, que debemos leerla, aprender de ella, comprenderla, oh Dios, y que hoy podamos, Dios mío, Señor, tener una edificación a través de la lectura de tu palabra. Gracias, mi Rey, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Solo tú eres maravilloso, Señor. Solo tú eres poderoso, Dios. Señor, a ti damos todo el honor y muchas gracias. Amén y amén. Muy bien, gracias por estar allí. Vamos a leer hoy 1 Corintios capítulo 14. Dice así la palabra de Dios. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Muy bien, entonces estamos en 1 Corintios, capítulo 14, y allí el apóstol Pablo ahora está tratando un asunto muy importante, lo cual se practica dentro de la iglesia, y es hablar en lengua, ¿sí? Y dice el apóstol Pablo, seguid el amor. ¿Y por qué dice así? Bueno, sencillamente porque venía de un cuadro bíblico explicando todo sobre el amor. En el capítulo anterior, si tú lees, vas a encontrar todo lo que es el amor y cómo ¿sí? se debería practicar el amor dentro de la iglesia. De esa forma el apóstol Pablo trata ahora de alguna manera profundizar en un tema que era prioridad para la iglesia de los Corintios, ¿sí? Dice aquí, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Entonces, cuando la persona ha recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, de esa manera, el Espíritu Santo comienza a poner en la persona una lengua para edificación. Eso es misterioso, ¿sí? Por eso dice allí, aunque por el Espíritu habla misterios. Eso no se puede explicar porque es inefable, sino que se puede vivir. Y lo vive todo hijo e hija de Dios que ha llegado al propósito de Dios y que ha entrado en la profundidad de la obra grandiosa de nuestro Señor. Y aquí en este capítulo 14, de alguna manera vamos a encontrar una explicación sistemática, una explicación clara, sencilla, que ahonda en el tema de hablar en lenguas. Ahora dice aquí, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cuando una persona habla en una lengua extraña y que de pronto tú has ido a un servicio, a un culto, el apóstol Pablo dice que siempre que esté hablando en esa lengua y que de alguna manera se acerque o tenga una palabra para ti, deben suceder estas tres palabras, ¿sí? Y es edificación,
exhortación y consuelo, consolación. Siempre que haya profecía para ti a través de una lengua extraña, siempre tiene que ocurrir esto. Tiene que ocurrir que te están edificando, te están exhortando o te están consolando. Eso es lo que debe pasar siempre que hay una profecía que edifique la vida tuya. Entonces la lengua extraña siempre será para edificación, para exhortación, para un consuelo, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces nunca es para confundir, nunca es que busca de alguna manera dañar de pronto tu vida ministerial o tu relación con Dios. Siempre que alguien dentro de un culto o que vayas a una reunión y te hable en una profecía, ¿sí? Siempre será para edificarte, para darte consuelo y para de alguna manera exhortarte. Eso lo está diciendo allí en el verso 3 de 1 Corintios capítulo 14, verso 3. ¿Sí? Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo. Entonces siempre tiene que haber una edificación en la vida tuya. Nunca que vayas a un lugar, a una iglesia, ¿sí? Y te profeticen, nunca debes salir confundida o confundido. Porque si crearon en ti una confusión, crearon en ti un miedo, crearon en ti pánico, tristeza o dolor, esa profecía no es de parte de Dios, porque es que se tiene que cumplir este verso que está aquí, en el verso 3 de 1 Corintios capítulo 14, verso 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Entonces tiene que haber es consuelo, tiene que haber es edificación y tiene que haber es exhortación, nunca confusión, nunca. Así que cuando vayas a algún lugar y alguien te profetice de parte de Dios, siempre se tiene que ocurrir esto. No puedes salir de esa profecía confundido o confundida, porque entonces no se cumple este verso que está aquí, ¿sí? Se tiene que de alguna manera cumplir esa parte. Ahora, dice aquí, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que haya un intérprete en la iglesia que sirva y pueda de alguna manera ayudar en ese momento. Entonces, quizás has tenido la oportunidad de ir a una congregación, a una iglesia, y has escuchado una lengua extraña, ¿sí? Eso es bíblico, ¿sí? Eso es bíblico. Pero más adelante, en el verso 39 dice que eso se debe hacer decentemente y con orden. No allí un enredo que no se sabe ni qué es lo que está pasando, ni qué es lo que está ocurriendo. Es un desorden que hay allí. No, no debe ser así, ¿sí? Entonces, cuando tú vayas a un lugar y veas de alguna manera que alguien está profetizando, eso es de parte de Dios. Pero eso no es un desorden para formar allí un baile o para formar allí algo que no es decentemente y en orden. Entonces, el apóstol Pablo dice en el verso 6, ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieren distensión de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Entonces el apóstol Pablo, él está diciendo allí, oye, está bien que dentro de la iglesia alguien tenga esa lengua, pero es mejor hablar con la lengua humana, con esta lengua donde todos nos están entendiendo.
Y es lo que él está de alguna manera comparando allí para que eso sea claro, sea conciso, sea preciso. Y de esa manera pueda de alguna manera ser edificado el que está dentro de la iglesia escuchando la palabra de Dios. Ahora, dice allí en el 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, está bien que en la iglesia haya personas que sean usadas por Dios y hablen en lengua y usen una lengua. Pero el apóstol Pablo está diciendo que lo importante no es hablar en lengua. Lo importante es que esa persona sean edificadas, sean formadas, que haya construcción. Entonces cuando tú vayas a una iglesia y alguien te profetice, ¿sí?, tiene que ocurrir lo que está diciendo en el verso 3. ¿Sí? Y en el verso 3 está diciendo, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo. Que se usa la lengua dentro de la iglesia. Sí, claro que sí, ¿no? Y es una lengua ministerial, es una lengua de misterio. Pero esa lengua, cuando a ti te profeticen, que tú vayas a una iglesia y alguien te profetice, yo me apego, ¿sí?, a esta parte. Yo allí me adhiero a eso. ¿Y qué es adherirme yo allí a esa parte? Que siempre que me profetizan, se tiene que cumplir esta parte. Y es que tengo que salir edificado, exhortado y consolado. ¿Sí? Nunca debo salir de una profecía confundido o confundida. ¿Sí? Que alguien me fue a yo no entendí qué era eso, y lo que hubo una confusión, y yo no entendí qué era eso que me decía. Eso no es de parte de Dios. Cuando una persona es usada por Dios y usa su lengua en misterio, edifica al que le está hablando. ¿Sí? Nunca lo confunde, nunca lo confunde. Entonces, eso es importante nosotros saberlo, ¿sí?, y entenderlo. Eso está allí en 1 Corintios 14, verso 4. Y dice, el verso 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y esto es importante. Cuando una persona está hablando en lengua, el que está orando es el Espíritu. Recordemos que para aquellas personas que creemos en la Trinidad y que creemos que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, ¿sí? Eso es importante entender esta parte. Que el cuerpo es esto, lo físico, lo externo, lo que le echamos crema para oler a rico, colonia, esta parte, ¿sí? Ese es el cuerpo. El alma, de acuerdo a lo que yo he estudiado, el alma entonces tiene las emociones, la voluntad y el sentimiento. ¿Sí? Entonces esa parte componen el alma. El alma. Entonces cuando tú te emocionas porque de pronto, no sé, te dieron una sorpresa agradable, no sé, te trajeron algo que para ti era difícil que lo trajera tu esposo o alguien, te trajo una sorpresa y tú dices, wow, allí están las emociones y eso es la parte del alma. O cuando de pronto te asustas, ¿sí?, te asusta, se te alteran las emociones. El sentimiento entonces es cuando estás triste porque no lograste lo que querías, alguien te dijo una palabra grosera y tú te la creíste, ¿sí? Entonces ese es el sentimiento. O cuando te dicen una palabra bonita, ¿verdad? Te dicen se te mueve el sentimiento, ¿sí? Y la voluntad es la que te mueve a hacer las cosas,
Si tú estás de pronto viendo este programa es porque te dio la voluntad, porque a ti ¿quién te obliga? Y a mí ¿quién me obliga a hacer este programa? La voluntad, ¿sí? Si yo quiero hacerlo, lo hago. Y si no, ¿quién me va a obligar? Lo mismo es para ti. Si tú quieres escucharlo, lo haces porque tu voluntad te mueve a hacerlo. Pero no porque te están de alguna manera obligando o te ponen allí como que es una obligación, no. Esa es la parte de voluntad, ¿sí? Y el espíritu es más difícil de explicar. Es difícil de explicar. Entonces, el apóstol Pablo está aquí diciendo en 1 Corintios, capítulo 14, verso 14, dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, cuando una persona está hablando en lengua, el que está orando es el espíritu, ¿sí? El espíritu. Allí el espíritu se está conectando con Dios, ¿sí? Pero el apóstol Pablo más adelante nos va a decir, ¿de qué sirve orar en lengua? Si el que va a la iglesia no entiende qué es eso, al contrario se burla, ¿sí? Entonces, eso hay que saberlo manejar. Y era lo que el apóstol Pablo está tratando de explicarle a la iglesia de los Corintios. Y él le dice, en el 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El entendimiento es que tú me estás entendiendo, porque todos hablamos castellano, o por lo menos los colombianos hablamos en el idioma español, y tú en este momento me estás entendiendo. Y eso es orar con el entendimiento. Cuando una persona está con un micrófono, o cuando tú estás en casa y oras, y tus hijos e hijas, esposo o madre está allí y te está escuchando, bueno, lo que estás pidiendo, bien sea salud, empleo, educación, protección, y aquella persona está entendiendo. Eso se llama el entendimiento, ¿sí? Y dice aquí el apóstol Pablo, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, ¿sí? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es importante, quiero dejarte claro, que cuando tú ores con el espíritu, que llegue una lengua desconocida a tu vida, las oraciones son más fuertes, ¿sí? Son más precisas, tienen más conexión con Dios. Porque es tu espíritu lo que está adentro, que está conectado con el Espíritu Santo, tal como lo dice Romanos capítulo 8, y allí es una oración más unida con presencia de Dios. Eso lo puedes lograr en el transcurrir del propósito con Dios. Yo oro en lengua, pero de vez en cuando por allí, ¿sí? Pero no voy a salir a la calle a hablar en lengua y el que está allá no entiende nada. ¿De qué sirve eso? Entonces eso no sirve de nada. Eso yo lo hago acá en mi casa cuando me pongo a orar. Y Dios en un cierto momento me usa para eso, y a ti también te puede usar para eso, ¿sí? Y cuando tú ores en lengua desconocida, pídele a Dios que te dé interpretación. ¿Qué es lo que dices allí? ¿Sí? Y Dios te la da. Dios te la da. ¿Sí? Dios te puede dar esa interpretación. Dice, porque si bendices, dice aquí, solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, escuche bien, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces una persona va a un culto, a una reunión de una iglesia, y allá están hablando en lengua, y usted ¿cómo va a decir el amén? ¿Sí? Usted sabe que el amén, cuando yo digo amén, es así sea. Tú cuando dices amén, estás confirmando lo que aquella persona está diciendo. Eso quiere decir amén. ¿Y cómo lo vas a decir? ¿En qué momento? Si no sabe. Y eso es lo que el apóstol Pablo está explicándole a la iglesia de Corintio. Esto es muy bueno para nosotros hoy. Dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento,
para enseñar también a otro que 10.000 palabras en lengua desconocida. Entonces, yo creo y de alguna manera acepto lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Es mejor hablar con el entendimiento, que todos los que están allí puedan entender lo que estamos diciendo. ¿Y de qué sirve allá hablar una lengua para allá, lengua para acá? Y el que está allí no se edifica. ¿Y eso para qué sirve? ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, ¿no? Está diciendo la iglesia de los Corintios. Y así pasa hoy en muchas iglesias. De pronto tú has tenido la oportunidad de ir a esas iglesias y hablan allí, y eso es usado por Dios. Yo quiero decirte, eso es de parte de Dios, ¿sí? Que esa persona habla allí, ¿sí? Pero el apóstol Pablo está tratando de explicarle a los corintios, ¿sí?, que es mejor que se hable con el entendimiento y no con lengua. Ahora, que tú puedes hablar en lengua en tu casa, claro. En la iglesia, si todos somos cristianos y no hay una visita allí, podemos usar la lengua para que Dios de alguna manera se edifique. Y anteriormente decía el apóstol Pablo a Corintios, es necesario que cuando se hable en lengua haya allí un intérprete para que esté interpretando lo que dice allí. Porque yo estaba leyendo una vez un libro y había un hombre que era muy usado por Dios, pero por aquel motivo descuidó la presencia de Dios y dejó de buscar a Dios en ayuno, en oración, y se perdió la presencia de Dios. Luego siguió hablando en lengua, pero era una lengua de parte del diablo, hasta que alguien llegó muy usado por Dios y le sacó ese demonio que se le había metido a ese hombre. Porque pues uno que va a saber qué está diciendo el otro allá, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice, si alguien va a hablar en lengua, que haya allí un intérprete, porque qué tal que estén más diciendo y nosotros diciendo amén, 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 ¿qué? ¿Sí? Y lo está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, ¿sí? Entonces le dice, bueno, si alguien va a hablar en lengua aquí, en el culto, es necesario que haya un intérprete para saber qué es lo que está pasando allí, ¿sí? Ahora, dice en el 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, cuando en la iglesia se está hablando en lengua, eso es señal para los incrédulos. Que no lo entiendan, pero es señal. Ahí dicen, no, son unos locos, son unas locas, eso hablan disparate, eso dicen. Fue lo que dijeron, tú de pronto has leído Hechos capítulo 2, y ahí se ve manifestado cuando ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Y algunos decían, bueno, están locos, pero quiero decirte una cosa. Cuando una persona habla en lengua, está hablando en otro idioma. Eso no es una cosa que yo me invento, ¿sí? Porque si tú lees Hechos capítulo 2, vas a mirar que ellos miraban que la iglesia hablaba en lengua, pero hablaban en otros idiomas. Eso no es una cosa que uno se inventa allí, no. Es en otros idiomas. Puede ser idioma francés, idioma inglés, idioma chino. Bueno, sabemos que en el mundo hay muchos idiomas. Idioma alemán. Entonces eso no es una cosa inventada. Por ejemplo, yo escuchaba el testimonio de un hombre que Dios lo llevó a otro territorio, aquí en Colombia, por ejemplo. Él cuando iba, esto en la costa, cuando iba de Montería a visitar a las tribus indígenas, cuando llegaba allá, él enseguida Dios le cambiaba el idioma, aunque esto no se llama idioma, esto se llama dialecto, ¿sí? De acuerdo a lo que hablaban los indígenas, y lo hablaba equitativamente. Eso es una persona usada por Dios, ¿sí? Hay un libro que se llama El siglo del Espíritu Santo. Y allí en el siglo del Espíritu Santo, ¿sí? Yo me lo he leído este libro, lo tengo aquí, tiene 600 páginas. Y ese libro explica el movimiento del Espíritu Santo en estos 100 años, ¿sí?
cómo ha sido el movimiento, el mover del Espíritu Santo a nivel mundial, ¿sí? Y que todo empezó en Estados Unidos. Te estoy hablando de 100 años para acá. Eso no quiere decir que de 100 años hacia atrás no hablaban en lengua, porque entonces no sería falso lo que yo estoy leyendo aquí. Ya aquí en el año 52, 53 ya hablaban en lengua. Pero yo te estoy leyendo, te estoy dando ese libro, El siglo del Espíritu Santo, y allí dicen que en estos 100 años en Estados Unidos, ¿sí?, en una calle, allí se formó el mover del Espíritu Santo, y allí es donde salieron los grandes predicadores de este siglo, ¿sí?, de este siglo, donde están todos esos predicadores que hay a nivel mundial. Y allí ellos fueron llenados de la presencia de Dios, de ahí donde están en las iglesias, por ejemplo, la Wesleyana y todo. Sería bueno que te leyeras ese libro, ¿sí? Y ahí vas a ver cómo ha sido el mover del Espíritu Santo en las misiones, ¿sí? En las misiones. Y cómo de alguna manera han sido llenos del Espíritu Santo. El siglo del Espíritu Santo, ¿sí? El siglo, los 100 años. Y allí explican cómo fue que en una calle en Estados Unidos, hombres buscando de Dios, comenzaron a ser llenos de Dios y hablaban en otras lenguas. Pero en las otras lenguas que hablaban era que ellos hablaban el francés, el alemán, ¿sí?, en otros idiomas. Esto no es una cosa que una persona habla en lengua y ahí se inventa, no sé, un disparate. No, señor. Una persona cuando habla en lengua está hablando en otro idioma. Y si hay una persona en ese momento en la iglesia que hace parte de ese idioma, él va a entender lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, eso era lo que el apóstol Pablo, y es lo que yo he leído sobre el hablar en lengua. No tengo otro concepto sino ese. Y lo he leído por libros y lo he visto por testimonio, ¿sí? Hombres predicadores de Dios que de pronto hablan el idioma inglés y vienen aquí a Colombia y en el cierto momento Dios les transforma el idioma y comienzan a hablar en castellano. Es eso. Eso es lo que yo he leído sobre eso. No puedo hablar de otra cosa porque pues leído es eso y creo que es eso. No es una cosa que se inventa un hermanito de la iglesia y comienza a hablar allí una serie de disparates. Uy, se me acabó el tiempo. Entonces, vamos por el 22. Dice aquí: sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, incrédulos. ¿No dirán, estáis locos? Sí, lo que te acabo de decir. Verso 23. Pero si todos profetizan y entra con un incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ahora, el 26. ¿Qué hay pues, hermano? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3 y por turno, y uno intérprete. Entonces, si hay en este momento hay 40 hermanos en una iglesia y Dios está en ese momento usando a una persona para que hable en lengua, si hay 4 hablando, el apóstol Pablo está diciendo, el uno calla mientras el otro habla y el otro interpreta. Y de esa manera todos pueden hablar y decir lo que Dios quiere decir. No es que el uno está hablando allá loco y diciendo, no. Mire cómo está el versículo, ¿sí? Está tan claro que lo podemos ver. Dice: si habla alguno en lengua extraña, te estoy leyendo el 27 de 1 Corintios 14. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, ¿sí? O lo más 3 y por turno, y uno interprete, ¿sí? Entonces está claro allí. Ahora dice: y si no hay intérprete, dice allí, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Oye, ¿qué más claro queremos ver esto? ¿Sí? Entonces, si no hay intérprete que esté, ese intérprete en ese momento, que se calle, ¿sí? Y que sea para edificación del mismo. Entonces, más claro no lo podemos ver. Y dice aquí:
Ahora, asimismo las profetas hablen de dos o tres y los demás juzgan. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, ¿sí? Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Eso quiere decir entonces que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Quiere decir que si viene una profecía a mi vida, si yo tengo esa profecía, yo la puedo callar, ¿sí? Y la puedo decir después. Dice aquí, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, si llegó una revelación para mí, yo me quedo callado. Y de esa manera no pasa nada, sino que la puedo decir después. Todo eso lo estaba enseñando el apóstol Pablo a los Corintios. Y dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Por eso yo te digo, cuando vayas a un lugar y sales todo confundido, eso que te dijeron no es de parte de Dios, sácalo de la mente enseguida, sácalo de la mente, ¿sí? Porque nunca Dios te va a confundir, Dios te va a amar, Dios te va a edificar, Dios te va a dar consuelo. Eso es lo que yo leo en la palabra de Dios. Dios nunca me confunde a mí. Vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Los que interpretan este texto dicen que era que había una división. Eso es lo que he leído. Yo no te voy a asegurar que eso puede ser verdad. Yo he leído sobre esto y dicen que, sobre estos dos versos que te acabo de leer, dicen que el templo era algo muy grande y estaban separados del otro lado las mujeres, del otro lado los hombres, había una línea de separación y como alguien estaba enseñando y entonces ¿cómo puedo decir? Por naturaleza, la mujer siempre tiende a hablar, ¿sí? No todas, pero donde hay mujeres siempre está el murmullo. Entonces, a veces se estaba predicando allá y el pastor estaba predicando y entonces como no escuchaban y no iban en el hilo de la conversación, preguntaban, ¿y qué es lo que dijo? Entonces, dicen esos teólogos que eso es lo que el apóstol Pablo quiso decir, que calle, ¿sí? Para que después cuando llegara a la iglesia, allá a la casa, le preguntara al esposo, bueno, ¿y qué fue lo que el pastor quiso decir? No sé si eso sea cierto, eso es lo que yo he leído de teólogos, ¿sí? De teólogos y de comentarios. Cada uno puede sacar sus conclusiones. Sabemos que la mujer es usada por Dios y Dios usa a las mujeres. Ahora dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Y si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermano, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Ahí entonces terminamos. Que el apóstol Pablo está diciendo que todo debe ser en orden. Al hablar en lengua debe ser en orden. Todos debemos practicar orden. En la vida pues hay que tratar de practicar ese orden. Me alegra que hayas estado en esta noche. Que Dios te bendiga grande y ricamente. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Señor, enséñanos a usar esa lengua para la edificación de nuestro cuerpo. Pero sobre todo, Dios mío, enséñanos tu palabra. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Cuídate mucho. Te espero mañana.